lógica es el principio de la sabiduría. Buen día, maestro. Quinto de la Cruz, Johnny Rafael, el quien les habla es la estudiante Trillo de Pino Diana Isabel, que va cursando el sexto ciclo en la Facultad de Ciencias de la Educación, Escuela Profesional de Educación Primaria e Intercultural Bilingüe. En esta oportunidad les voy a hablar sobre un tema muy importante acerca de la veracidad objetiva del pensamiento, lo absoluto y lo relativo, lo teórico y lo práctico. Para ello voy a partir de la veracidad objetiva del pensamiento desde dos puntos diferentes, desde la lógica formal y de la lógica dialéctica. En este caso, para la lógica formal, se abstrae el contenido del pensamiento para efectuar un estudio desde el punto de vista estructural sin importar la certeza del mismo. ¿Y en qué se basa? Pues la lógica formal se basa en el reflejo de un aspecto de los fenómenos para poder indagar su estabilidad cualitativa, su identidad recíproca, según un rango determinado. Asimismo, pues es la única que establece las reglas de la deducción de un juicio, partiendo ya de postulaciones o formulaciones anteriores. ¿Y qué investiga la lógica formal? Pues investiga las formas del pensamiento, tanto simples como complejas, pero lo hace desde un solo punto de vista especial, ya que no es filosófico. Esto nos quiere decir que la lógica estudia las reglas y formas de deducción de juicios ya formales. En cuanto a la lógica dialéctica, nos dice que es la ciencia de la verdad y de las vías de su consecución. Es la ciencia que nos va a dar a conocer las leyes y las formas de la trayectoria del pensamiento por el camino de la aprehensión de la verdad y de su demostración. Lo más importante para la lógica dialéctica es determinar qué pensamiento es verdadero y de qué modo se establece la verdad del pensamiento. En este sentido, pues la lógica dialéctica estudia el pensamiento desde un punto de vista de la verdad. Las leyes de la dialéctica reflejan los múltiples aspectos de los fenómenos. Uno de ellos es el movimiento, en donde pues el reposo no constituye más que un factor de la estabilidad cualitativa. ¿Y qué estudia la lógica dialéctica? Pues la lógica dialéctica estudia las formas del pensamiento y asimismo descubre el contenido del objetivo y muestra el paso de las formas del pensamiento de inferiores a superiores en el proceso del conocimiento de los fenómenos de la realidad. En este caso también tenemos que tener en cuenta dos puntos muy importantes acerca de la verdad y de la validez, donde pues la verdad es una propiedad de las proposiciones y la validez es una propiedad de los razonamientos. Les voy a mencionar un ejemplo ya englobando tanto a la lógica dialéctica como a la lógica formal, y voy a partir de esta premisa donde todas las flores son plantas. Según la deducción de la lógica formal, el clavel es una flor y llegaríamos a la conclusión, según la lógica formal, de que el clavel es una planta. ¿Y será lo mismo para la lógica dialéctica? Pues no, ya que se llega a una conclusión o se puede decir que el clavel es un árbol. Voy a pasar a explicarles acerca de lo relativo y lo absoluto. En cuanto al absoluto, expresa lo estable e invariable en el fenómeno. Entonces, la verdad absoluta se realiza a través de los descubrimientos relativos y de los pensamientos individuales cuyo alcance es limitado. En lo relativo es variable, es transitorio, entonces una verdad científica es pues relativo. En cierto sentido está destinado a transformarse, a aparecer bajo aspectos nuevos, a ser superada por leyes o teorías precisas en una aproximación más avanzada. Decimos relativo porque se mueve en dirección a la verdad objetiva y tan solo en ese momento adquiere su carácter absoluto y soberano. Una misma verdad absoluta pues es a la vez relativa y absoluta. ¿Y cuál es la relación que hay entre lo relativo y lo absoluto? Pues no es más que el pensamiento humano y el pensamiento del individuo. ¿Qué nos quiere decir con el pensamiento humano? Que pues pretende legítimamente alcanzar la verdad absoluta, pero
en el pensamiento del individuo no puede tener esas retenciones, ya que siempre es limitado, confinado y relativo. Un ejemplo del absoluto sería que una hora tiene 60 minutos y en lo relativo pues algo es verdadero en una cultura determinada, pero en otra es considerado falso, debido pues a las creencias y a las costumbres que condicionan la definición de los conceptos. También la voy a explicar acerca de lo teórico y lo práctico. Según el filósofo Lenin nos dice que lo práctico y lo teórico en el pensamiento están indisolublemente vinculados entre sí. Lo teórico se halla en lo práctico. ¿Y qué nos habla de la práctica? Pues nos dice que la práctica determina las necesidades del hombre, los objetivos que se deben perseguir en el proceso de la aprehensión del objeto y qué aspectos del mismo se debe ser estudiados en primer lugar. Y no solo dice eso, sino también que nos dice que determina los objetivos de pensamiento y a su vez desempeña un papel esencial en la determinación de los objetivos de las actividades prácticas. Asimismo, está presente en todo el proceso del conocimiento, desde el principio hasta el final. Entonces, se puede decir que la práctica es la actividad material sensorial del hombre. Asimismo, también la práctica posee un carácter universal. En ella se realizan los conceptos. Entonces podemos decir que la práctica en este sentido está por encima de cualquier conocimiento, tanto empírico como teórico. Bien. Esta ha sido mi explicación de este tema muy importante y hasta otra oportunidad. Muchas gracias.